caballeros, en el día de hoy les presento esta túnica que le he llamado túnica cubista en honor al arte cubista, que son una representación muy geométrica de la arte figurativo y geométrico. Y bueno, en fin, y con tantos colores escogido para alegrarnos este final de invierno. El material es bien lanudo, bien caliente, pero se puede hacer también con algodón para el verano y la primavera. Entonces, bueno, les voy a dejar aquí el paso a paso, lista de materiales y todo, y deseándoles un lindo día y que el crochet les llene la vida de felicidad. Los quiero. Chao. Bueno, estos son los materiales con los que vamos a trabajar hoy. Vamos a utilizar este hilo que está compuesto, se llama Heaven, el paraíso, y es de Tessiland. Está compuesto por 80% de merino, lana merino, y 20% de nylon. O sea, es una mezcla de dos cosas. Y la verdad que es muy, muy suavecito. Lo que no sé si pica. Para las personas que son alérgicas o sea, que les molesta la picazón. Porque yo soy una que no me gusta. Me molesta la picazón de cuando la lana pica. Hay que ponerse algo debajo siempre. Pues bueno, ella pesa 50 gramos y mide 125 metros. Si no trabajan con esta, pueden trabajar con otra que sea el equivalente. Sobre todo en el grueso, que vamos a utilizar un crochet de 5 milímetros. Si ustedes usan una lana más o un hilo de algodón, también se puede hacer este tipo de labor. Con uno más fino, utilizan un crochet más fino y tienen que ajustar pues nada más que las medidas que les voy a dar con las que vamos a hacer esto. Entonces vamos a utilizar tijera, aguja lanera. Como esto es una ropa de invierno, pero se puede ajustar para verano también. Bueno, los marcadores y la cinta métrica, importante. Bueno, ahora voy a explicarles en un dibujo cómo vamos a trabajar el proyecto. Bueno, el proyecto de hoy está compuesto por 4 grannies con punto alto, y se puede hacer con los 4 grannies iguales, exactamente del mismo tamaño, pero yo voy a hacer la parte de 2 grannies de una dimensión y los otros 2, que son los del cuerpo, más grandes. Entonces voy a hacer los dos con 48 centímetros, que tiene, le voy a dar 16 vueltas de acuerdo con el hilo con el que voy a trabajar y el crochet. Y los otros 2, que miden 60 centímetros, que es la parte del cuerpo, le voy a dar 21 vueltas. Entonces al final va a quedar así, ¿ven? Estas son las partes de arriba que van dobladas. Y les hice con unos papelitos, ¿ven? Esto vamos a decir que son los 2 grannies del cuerpo, y estos son las partes de arriba, que va a ir así. Y como es tela, se va a ir poniendo, va cediendo, ¿no? Entonces se hace, este es el escote, y estas son las mangas y el cuerpo. Con el hilo vamos a hacer un círculo mágico y levantamos 1, 2 y 3 puntos cadenas. Vamos a hacer 2 puntos altos más. 3 puntos cadenas son el primer punto alto. Entonces tenemos 2, 3. Hacemos 2 puntos cadena
De nuevo 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 puntos cadena, de nuevo 3 puntos altos. 1, 2, 3, 3 puntos cadena, digo 2 puntos cadena y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tenemos 4 grupitos de 3 puntos altos y vamos a cerrar el círculo. Ahora vamos a hacer un medio punto alto para subir o sea, cerrar. Vamos a cerrar. Hacemos una lazada. Entramos en el tercer punto cadena del primer punto alto y cerramos el medio punto alto. ¿Ven? Ya nos quedamos situados en el medio para subir la siguiente vuelta. Ahora, la siguiente vuelta subimos 3 puntos cadena, 2, 3, que es el primer punto alto, y un segundo punto alto. Vamos a hacer en las esquinas 2 puntos altos. Bueno, después les digo. Ahora vamos a hacer, hicimos los 2 puntos altos, ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto. Este que está aquí, un punto alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. Aquí estos son 3 porque son 3. Ahora aquí, que es lo que le estaba diciendo, hacemos 1, 2 puntos altos, 1, 2 puntos cadenas y de nuevo 1 y 2 puntos altos. O sea, en esto va a consistir todo el motivo. Vamos a hacer puntos altos en cada punto y en las esquinas 2 puntos altos, 2 puntos cadenas y 2 puntos altos. Dos puntos cadena, 1, 2 puntos cadena, 2 puntos altos, 2 puntos cadena y 2 puntos altos. Uno, 2, 3 y ahora 1, 2, 2 puntos cadena, 1, 2 y de nuevo 1, 2. Ahora, en cada punto, un punto, 1, 2 y 3. Y ya llegamos a donde vamos a empatar. Lazada, entramos en la misma esquina, hacemos 1, 2 puntos altos y ahora vamos a hacer el medio punto alto para subir. Lazada, entramos en el tercer punto cadena, sacamos hilo y ven. Ahora subimos 3 puntos cadena y vamos a hacer lo mismo.
la misma secuencia en cada uno de las vueltas hasta llegar a la medida que necesitamos, 55, 54 yo dije, centímetros o más o menos. Tenemos que medirnos el ancho de la cadera, con un hilo así que varía de color. Es interesante porque se va haciendo el degradado. Y no usé un crochet muy grande para que el degradado se vea más bonito todavía, más centrado. Bueno, eso son cosas ópticas. Son detalles, pero son, uno los va viendo a medida que vas trabajando, vas aprendiendo. Entonces, los dos puntos altos, 1, 2, punto cadena y 2 puntos altos. Entonces ahora los voy a dejar cuando llegamos aquí. Vamos a unir y ahí nos vemos para después, bueno, explicarles. Llegamos al final de la vuelta, entramos, hacemos los 2 puntos altos que nos faltan por hacer para cerrar el ángulo. Entonces, de nuevo, lazada, entramos en el tercer punto cadena del primer punto alto y hacemos un medio punto alto. Nos quedamos situados aquí para recomenzar como hicimos aquí y como hicimos aquí. Como hicimos aquí, como hicimos aquí. Pues bueno, lo voy a dejar y vamos a ir avanzando hasta que cojamos volumen, tamaño, el cuadrado. Bueno, terminamos esta que es la de las mangas, que son, como lo había puesto en el dibujo, 48 centímetros y son 16 vueltas. Entonces, estas, que son más grandes, tienen 21 vueltas y tienen 60 centímetros de ancho y de largo porque es un cuadrado. Ahora vamos a unirlas y esto va a ir rápido ahora. Bueno, ya ven cómo avanzamos y ya vamos a terminar. Terminamos con 2 vueltas, 2 puntos cadena. Entramos en el tercer punto cadena del primer punto alto, cerramos con un punto cadena y ya bueno, ya yo había cortado el hilo. Entonces ya aquí vamos ahora a esconder el hilo. Con la aguja lanera lo metemos entre las hebras. Y cortamos frente.
aquí también vamos a esconderlo en el centro, ¿ven? Lo entramos así también por aquí. Y le damos vuelta al revés. Para bloquearlo. Así queda y no se zafa. Una vez varias vueltas hechas, cortamos rente igual. Opla. Bueno, ahora vamos a colocar esta al revés. Vamos a primeramente a medir en la mitad del grande. Ponemos un marcador. Lo ponemos al revés, porque esta es la parte de atrás. Entonces, a partir de aquí, vamos a poner las dos piezas estas. Y las colocamos con los marcadores aquí, hasta aquí, y la otra aquí. Entonces vamos colocando aquí mismo, porque como este es el del medio, y así vamos a poniendo es más fácil así. O sea, tenemos esto armado así, y ahora y después ponemos este y hacemos igual. Medimos la mitad y vamos a colocar igual los marcadores igual que hicimos que lo que hicimos ya, y después vamos a proceder a unirlos. Bueno, ya tenemos colocados todos los
marcadores para unir esta parte y también ahora vamos a unirlo, o bien con la aguja lanera cosiéndolo, o yo lo voy a hacer con puntada, con el crochet, puntos bajos, y con un hilo de color, de otro color, para que se resalte más el contraste. Entonces vamos a unir aquí con un hilo de otro color, como les dije. Hacemos un nudo corredizo y entramos aquí. Vamos a unir primeramente esta parte de aquí a aquí, y después, cuando tengamos las dos partes unidas, unimos los laterales. Entonces, bueno, entramos. Y aquí hacemos un punto cadena. Y un punto bajo. Aprovechamos para esconder el hilo, dejarlo así dentro. Entonces en cada punto hacemos un punto bajo. El punto siguiente. Punto bajo en cada punto. Agarramos las dos partes. Como se ve, hace un relieve. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo esto. Aquí también. Bueno, nos vamos a ver aquí para explicarle cómo hacemos aquí. Y después, bueno, nos vemos aquí. ¿Sí? Llegamos aquí, vamos a quitar el marcador.
Y ahí seguimos igual haciendo lo mismo, un punto bajo en cada punto. Hasta llegar al final de la vuelta y ahí nos vemos. Estamos llegando ya al final. Vamos a quitar el marcador. Hacemos un punto cadena, cortamos el hilo, ya tenemos hecha esta unión. Ahora vamos a hacer la otra parte igual y nos vemos para después hacer esto de la misma forma. Bueno, ya tenemos unido las dos partes, la parte de adelante, la parte de atrás, igual, que son iguales. Entonces ahora vamos a unir esto, los laterales de esa misma forma. Esta es la manga. Unimos así. Entramos aquí en la esquina. Y vamos a hacer igual que en la otra parte. Y bueno, los voy a dejar haciendo solos y lo voy a, vamos a adelantar y nos vemos al final. Bueno, como quedó muy escotado, voy a hacerle un cordoncito y le voy a poner esto en las puntas, estas perlitas de madera, en ambos lados, por detrás y por delante. Aunque no es obligatorio por detrás porque es como que estas piezas pesan y se va abriendo. Entonces por eso se ve, hay que poner, yo pienso que es mejor ponerle un cordón para cerrarlo y no sé, que no se descote mucho, sea muy descotado, muy abierto y se va cayendo, no se ve bien. Entonces, como este hilo pesa bastante. Entonces, bueno, es simple, vamos a hacer una cadeneta, le damos un tramo de hilo para después colocar la perlita y una cadeneta de como de 200 puntos más o menos para hacerle así cruzado aquí y un lacito.
Pensé que se puede hacer también un cordoncito después de la cadeneta. Vamos a ver. Bueno, empezamos haciendo la cadeneta de 200 puntos. Para esto he cogido un crochet más pequeño de 4 milímetros. Entonces, bueno, empezamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le digo 200 porque hice una de 150 y me pareció corta. Pero bueno, ya eso depende del largo que se lo van probando. Bueno, vamos a seguir y después nos vemos. Bueno, yo hice una cadeneta de 200 puntos con el crochet de 4 y ahora vamos a ponerla aquí con la aguja lanera. La ensartamos. Entonces, vamos a hacer aquí contamos, contamos 2, 1, 2 y en el tercero, ahí. Entonces la medida aquí es la que ustedes hayan tomado para que el escote no sea tan abierto, para cerrar el escote. Entonces aquí entramos, aquí. Voy a hacer como aquí que lo trabo un poco aquí para que no se después se estire y se deforma. Ay, me equivoqué. En cosas tan simples a veces uno se equivoca. Es de adentro, de afuera para adentro. Ahí, ahora sí. Este sale aquí y este aquí. Contar 1, 2. Uno, dos. Ahora vamos a colocarle la perlita. Con la aguja lanera. Entonces hacemos aquí, cuando llegamos aquí,
Y escondemos el hilo como si fuera, como cuando lo escondemos hace un rato. Damos bastantes vueltas para bloquearlo bien. Y bueno, la última. Entramos aquí. Y vamos a cortar rete. ¿Se ven? Vamos a hacer esta otra igual. Y finalmente, bueno, nada, solamente le hice por la parte de adelante porque me lo probé y por la parte de atrás se ve bien así escotado. De todas maneras, eso siempre uno se lo pone con algo debajo. Un pullover, un pullover de tirantes. Una camiseta sin manga. O un pullover para el frío. Y bueno, hemos terminado por hoy esta túnica que yo le he llamado cubista, porque parece como un cuadro cubista de formas geométricas, con todos estos colores de estos hilos que son maravillosos. Y esta terminación, vamos a verlo por la parte de atrás para que vean. Va a quedar así. Es un festival de colores. Entonces, queridas crocheteras y crocheteros, hemos terminado por hoy este tutorial de la túnica cubista. Espero comentarios, sugestiones, preguntas, proposiciones debajo, donde se pueden escribir los comentarios. Bueno, pues la he pasado muy bien, como siempre, haciendo este tutorial con ustedes, impartiéndole la forma, el aprendizaje de mi trabajo y mi creatividad y mis proyectos. Bueno, si les ha gustado tanto como a mí, me dejan un like y mejor aún, pueden suscribirse a mi canal activando la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos una vez por semana. Salen los domingos, que es día de crochet. Los espero aquí en el canal y también en el grupo de Facebook que se llama El Crochet de Mami. Y ahí pueden publicar fotos de sus trabajos, pero los trabajos tienen que ser de acorde con los proyectos que se hacen en este canal. No acepto ventas de cosas ni trabajos que no sean inspirados, al menos inspirados en estos proyectos. Pues nada, los voy a dejar ya por hoy y los espero muy pronto aquí y en el grupo de El Crochet de Mami. ¡Chao!